Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El laboratorio de hoy es acerca de flores. ¿Sabían ustedes que en el 2018 en China se descubrió una flor fósil de 174 millones de años de antigüedad? Por eso, muchos investigadores ahora estiman que las plantas con flores pudieron haber surgido cerca de los 250 millones de años antes del presente. Esta flor tenía un diámetro de casi 7 milímetros a 13 milímetros. Constituye el registro entonces fósil más antiguo que se tenga de una angiosperma. Los investigadores de este estudio examinaron 264 flores fosilizadas y preservadas en lajas de roca. Estas estaban en diferentes posiciones y orientaciones y la denominaron Nanjing Gantung. Nanjing corresponde a la región en China en donde se encontró la localidad tipo y Antum, Antus, perdón, corresponde a flor y la especie la denominaron Dendrostila, o sea, semejante a un árbol. Entre las características de esta flor estaban, como ya lo mencioné, era una flor epígina, era actinomorfa, tenía un receptáculo invaginado, después el ovario era ínfero y el techo ovárico era aplanado, en donde desde el centro se originaba el estilo y tenía de 4 a 5 sépalos y de 4 a 5 pétalos. Ahora bien, quizás ustedes al oír esta información pueden surgirle algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué significará actinomorfa? ¿Qué querrá decir una flor epígina? ¿Verdad? ¿Qué será un estilo? Entonces, la idea con este laboratorio es aclararle a ustedes todas estas dudas que puedan tener o que les hayan surgido y pues que le saquen el mayor provecho y que aprendan bastante sobre flores. Entonces, espero que estén muy bien. Ojalá que aprovechen este video y nos vemos más adelante. Saludos y hasta luego. El objetivo de este video es que al finalizar el estudiante pueda identificar las diferencias estructurales entre flores de monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como reconocer las principales estructuras de la anatomía básica de las flores, identificar las flores según sus estructuras y simetría, y reconocer los diferentes tipos de flores simples e inflorescencias. División magnoliófita. Este es el nombre moderno de las plantas que poseen flores. También se les puede encontrar o coincide en otros sistemas de clasificación con las angiospermas, ¿verdad? Angio viene de ánfora o vaso, ¿verdad? O como una especie de florero, y esperma viene de semilla, o sea, haciendo alusión de que esa semilla se encuentra dentro de la ánfora o ese estilo de vaso con forma de florero. También se les puede encontrar como antófitos, ¿verdad? Antos significa flor y fito significa planta. O incluso como angiospermófitos, ¿verdad? Angio, que sería esa forma de ánfora, esperma de semilla y fito planta. Entonces los magnoliófitos surgen, ¿verdad?, a final de la era del Mesozoico, hace aproximadamente unos 250 millones de años. Para que se den una idea, en esta era también surgen mamíferos, aves, tortugas, y desde ahí empiezan a dominar el paisaje terrestre. Tanto así que si ustedes ven, todas las plantas que se cultivan para alimentar al ser humano tienen flores. Por ejemplo, la zanahoria, el arroz, las fresas, el café, la cebolla, gramíneas, muy importantes, ¿verdad?
como el zacate, la caña de azúcar, otras como el maíz, palmeras, árboles de Guanacaste, por ejemplo, si mencionamos maderas preciosas como el cocobolo, ¿verdad? Vean que todas son especies de gran importancia para el humano. Entonces, otra característica de los magnoliófitos es que sus rudimentos seminales están alojados en estructuras que los encierran por una estructura homóloga, a la megasporófila, denominada carpelos. A diferencia, si ustedes ven, de las gimnospermas, en donde el rudimento seminal está en contacto con el aire. También, otra característica es que el gametofito femenino y masculino se desarrollan en una estructura denominada flor. La división magnoliófita se divide en dos clases, la clase magnoliópsida, que equivale a las dicotiledóneas, y la clase liliópsida, que equivale a las monocotiledóneas. Entonces vamos a ver características de estas clases. La clase magnoliópsida, o equivalente a las dicotiledóneas, es la que presenta una mayor diversidad de especies. Hay cerca de 200.000 especies distribuidas en alrededor de 329 familias. Acá podemos encontrar árboles, arbustos, hierbas. Esta foto que están viendo en la imagen corresponde a una especie de jocote del género Spondias, de la familia Anacardiaceae. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar una flor de dicotiledonia? Pues es bastante sencillo. Lo que uno hace es contar el número de piezas florales. En este caso, en las dicotiledonias, va de 4 piezas o 5 piezas florales o múltiplos de 4 y 5. Entonces vean que en los cuadritos más externos, ¿verdad? Les señalé los pétalos. Y si ustedes los cuentan, hay 5. E internamente les señalé en amarillo y con rojo los estambres. Y si los cuentan, van a ver que hay 10. Es decir, que son múltiplos de 5. Continuamos con la clase liliópsida, equivalente a las monocotiledóneas. Y esta clase es evolutivamente más reciente. En ella predominan las herbáceas. Y acá encontramos plantas muy importantes para el ser humano, como los cereales, ¿verdad? También encontramos palmeras, orquídeas, ¿verdad? De flores muy lindas. Entonces, ¿cómo reconocer una flor de una monocotiledonia? Ok, entonces vean que las piezas florales en ellas van a ser de 3 o múltiplos de 3. Entonces vamos a contar vean que aquí en la flor amarilla les señalé los estambres. Entonces vean que hay 6 estambres, ¿verdad? Sería múltiplo de 3. Al igual que en la flor rosada les señalé los pétalos y también tenemos 6. Existen otras diferencias entre las dicotiledonias y las monocotiledonias, como la morfología foliar, la anatomía del tallo y de la raíz, la anatomía del embrión, pero eso se cubrió en videos anteriores. La estructura de la flor. Antes de entrar en ella, es importante definir qué es una flor. Una flor es un brote, ¿verdad? Que tiene crecimiento limitado, es acortado, y eso quiere decir que los entrenudos son muy cortos. Por eso es que parece que todas las piezas salen de un mismo punto del eje, ¿verdad? Entonces, y de esos nudos van a salir hojas altamente modificadas y especializadas hacia la reproducción sexual de la planta. Después, bueno, la misma flor generará el polen y resguardará el óvulo, ¿verdad? Y la función va a ser producir o formar la semilla que estará rodeada de un fruto.
Las flores las podemos encontrar individuales o agrupadas en inflorescencias. Ahora, la forma de cada flor y de sus piezas es característico de cada especie. Acá en la imagen estamos viendo una flor de amapola del género Hibiscus, de la familia Malvaceae. Aquí en amarillo están encerrados, el pedúnculo, ¿verdad? Que el pedúnculo es la parte del tallo que lleva la flor en su extremo. Y todas las piezas florales van a estar adheridas a su extremo distal, que está más ensanchado y que se denomina receptáculo, que ahí está señalado en un círculo más pequeño. Entonces vamos a ver que todas las flores, o las flores básicas más bien, tienen 4 tipos de apéndices foliares u hojas altamente modificadas. Entonces vamos a verlas desde afuera hacia adentro. En la imagen podemos observar 2 verticilos florales que componen la estructura de una flor, ¿verdad? Que sería de afuera hacia adentro. Estos, que serían los sépalos y los pétalos, son estériles. ¿Ok? Los sépalos generalmente son verdes y su función es proteger a la flor cuando se encuentra en un botón, como lo podemos ver en la imagen a la derecha, más pequeña. El conjunto de sépalos se denomina cáliz. Ahora, el segundo verticilo floral hacia adentro serían los pétalos. Estos generalmente son de colores vistosos con el fin de atraer a los polinizadores, como por ejemplo mariposas, aves, abejas, ¿verdad? Esto lo veremos con más detalle más adelante en el video. Incluso algunas son aromáticas. Y su conjunto se denomina corola. Ahora bien, el conjunto de corola y cáliz se denomina perianto. Peri alrededor y antos, como lo vimos anteriormente, se denomina flor. Significa flor. Entonces, el perianto típico de una flor serían los sépalos verdes y los pétalos de color, pero a veces las piezas florales pueden ser iguales o muy parecidas morfológicamente. Entonces, cuando no hay una diferencia entre ellos, se denomina tépalo. Esto ocurre, por ejemplo, en los lirios, como los de la familia Liliaceae y Iridaceae, por ejemplo. Entonces, lo que acabamos de ver tiene un papel indirecto en la reproducción, ¿verdad? Ahora vamos a ver más bien los otros tipos de apéndices florales que tienen un papel directo en la reproducción. En esta imagen podemos apreciar el tercer verticilo floral, que correspondería a la estructura masculina de la flor, que se denomina estambre. Antes, ¿verdad?, de hacerle un acercamiento, me gustaría indicarles que en esta especie, ¿verdad?, o en este ejemplar de Amapolón del género Hibiscus, los filamentos de los estambres son conados, es decir, están fusionados, ¿verdad?, formando una especie de columna y al final se separan un poquito. Entonces vamos a hacerle un acercamiento. Ya viéndolos más de cerca, se puede observar que cada estambre consta de un filamento y una antera. Cada una de esas anteras, vean que se las señalé con unas flechas mucho más pequeñitas en celeste, está dividida en 2 tecas, las cuales portan los sacos de polen y estos portan a su vez, ¿verdad?, internamente los granos de polen, lo que sería, cada grano de polen sería homólogo al gametofito masculino, mientras que los sacos de polen serían homólogos al microesporangio. El conjunto de estambres se denomina androceo.
Andro significa masculino. En esta imagen tenemos el cuarto verticilo floral, el más interno, que corresponde a la estructura femenina de la flor. Entonces, el carpelo es una hoja modificada que forma la parte reproductiva de la flor, como ya lo mencioné, y su conjunto se llama gineceo. Entonces, es el equivalente a una hoja, ¿verdad? Enrollada o plegada, encerrando el óvulo. Ahora, el conjunto de esos carpelos, como se los mencioné, constituye el gineceo, o también lo pueden encontrar con el nombre de pistilo. Este gineceo se divide en tres partes. El ovario en su parte basal, que es ensanchado y es donde se encuentran alojados los rudimentos seminales que están unidos a él, ¿verdad? Al ovario, por una placenta. En la parte medial tendríamos el estilo, que es alargado y delgado, y termina en el estigma, el cual está humedecido por una sustancia azucarada y pegajosa que retiene los granos de polen que son depositados por los polinizadores. En esta parte podemos observar un acercamiento a la parte basal de la flor, iniciando con un pedúnculo en la parte más basal, el cual se ensancha formando el receptáculo en donde van unidas las otras piezas florales, y luego estarían señalados también los rudimentos seminales que están dentro del ovario. Y pues después iniciaría lo que es el estilo para arriba. Según la posición en la que se origina el ovario respecto a los verticilos florales, se puede clasificar la flor, ¿verdad?, en tres tipos. La flor hipógina, aquí en la imagen estamos viendo una flor de limón, ¿verdad?, de género citrus, a la que se le arrancaron los pétalos para que lo puedan ver mejor. Entonces, en la flor hipógina es cuando los sépalos, pétalos y estambres se originan o se adhieren por debajo del nivel de los carpelos. Entonces, si es así, se habla de un ovario súpero, ¿verdad? Es decir, que el ovario, ven que la misma término se lo dice, está por encima del resto de la flor. Entonces sería el ovario súpero. ¿Ok? Y este tipo de flores son más primitivas que las que siguen a continuación. Pero antes me gustaría que observen los filamentos de los estambres. Si ustedes ven, en su base se encuentran fusionados. A estos se le denominan concrescentes, ¿verdad? Porque crecen juntos, o se les puede denominar conados. En botánica, cuando órganos similares se fusionan, se denominan así. Por ejemplo, un estambre y un estambre, ¿verdad? Y cuando los órganos son diferentes y están fusionados, como por ejemplo un estambre y un pétalo, se denominan adnatos. Las flores epíginas. Esta es una flor de banano, ¿verdad? Que de la especie Musa acuminata, del género, de la familia Musaceae, y pueden observar que acá el androceo, la corola y el cáliz están localizados por encima del gineceo, ¿verdad? Pero aparte, pueden observar que el receptáculo es cóncavo y está fusionado con la pared del ovario, y a ese tipo de receptáculo se le llama hipantio. Hipantio, hipo significa abajo o debajo, y antos significa flor. Entonces, en este caso, el receptáculo, que es cóncavo, como ya lo mencioné, está total o parcialmente fusionado
¿verdad? Con el ovario. Acá el ovario es ínfero, ¿verdad? Porque vean que se origina, o que está más bien localizado, debajo de todo el resto de los verticilos florales. Finalmente, tenemos las flores períginas, que se parecen a la anterior, solo que la diferencia está en que el receptáculo no está fusionado con la pared del ovario. Aquí pueden observar un botón de rosa, ¿verdad? Cortado longitudinalmente, y se puede ver los ovarios que se denominan semi-ínferos, ¿verdad? Porque su pared del ovario o los ovarios no están fusionados con el hipantio, ¿ok? Y vean incluso, si observan bien, en el caso del ovario semiínfero que está señalado con la flecha azul más inferior, pueden ver incluso de donde de ese ovario salen los estilos hacia arriba y se pueden seguir hasta que se forman los estigmas. También se pueden observar señalados al lado derecho los estambres y los pétalos, ¿verdad? Más arriba, y todos cubiertos por los sépalos. Con respecto al perianto, eh, si las partes que lo componen, o sea, si los sépalos o los pétalos se encuentran separados o libres, entonces se les coloca el prefijo diali. Diali viene del griego que significa separar, ¿verdad? O se les puede colocar el prefijo poli, ¿verdad? Que poli significa muchos. Entonces, vean este ejemplo. Acá tenemos una flor del género Brassica, de la familia Brassicaceae. A esta familia pertenece la coliflor, el, el brócoli, ¿verdad? El repollo. Entonces, si observan bien, verán que los sépalos se encuentran separados o libres, ¿verdad? Entonces se dice que el cáliz es dialisépalo. Igual sucede con los pétalos, ¿verdad? Los pétalos son libres, entonces se dice que la corola es dialipétala. También se podría decir que la flor es polisépala, ¿verdad? En el caso de los sépalos, porque tiene muchos, o polipétala, ¿verdad? Que tiene muchos pétalos. Por otro lado, cuando existe una fusión en los sépalos o en los pétalos o en los tépalos, entonces para nombrar la condición correctamente se le agrega el prefijo sin, ¿verdad? Del griego sin, que significa unión, o bien el prefijo gamo, que gamos significa matrimonio, ¿verdad? O sea, de unión. Entonces, vean en la foto, tenemos una flor del género Brugmansia, que pertenece a la familia Solanaceae, a la cual pertenece, por ejemplo, la papa. Esta sería una flor de reina de la noche, ¿verdad? Se me olvidó decirles el nombre común. Y vean que la corola, ¿verdad? Está formada por pétalos que están fusionados. Entonces se dice que es gamopétala. Igual sucede con los sépalos, ¿verdad? Que forman el cáliz, pues están fusionados entre sí y se dice que es gamosépalo. A la derecha se encuentra esa flor abierta y pueden observar que tiene las partes básicas, ¿verdad? Tiene un filamento, las anteras, en el centro se puede observar el estilo y el estigma en la pura punta. En cuanto a la cantidad de verticilos y al sexo de la flor, las flores, cuando presentan los 4 verticilos florales, ¿verdad? Que serían los sépalos, pétalos, androceo y gineceo, se denominan completas. Ahora, si carecen de uno
o más verticilos florales se llaman incompletas. También, cuando una flor, ¿verdad?, posee el androceo y el gineceo, se dice que la flor es hermafrodita y se le denomina perfecta. Entonces, veamos esta imagen. Es de una especie de la familia Bignoniaceae que se llama Fridericia chica, ¿verdad? Primero, bueno, vean que tiene una corola gamopétala y tiene el cáliz gamosépalo. Entonces, en un círculo tenemos el androceo encerrado, ¿verdad? Que sería las anteras y el filamento. Y en el otro tendríamos el gineceo. Entonces, tiene tanto la parte masculina como la parte femenina. Entonces, la flor es hermafrodita y por lo tanto se le denomina perfecta. Y para repetirles, se le denomina completa porque tiene los 4 verticilos florales, ¿verdad? Que sería esos dos que acabo de mencionar, el gineceo o el androceo, así como la corola y el cáliz. Seguimos con las flores incompletas. Las incompletas son, como ya lo vimos, las flores a las que les falta algún verticilo floral. Si a la flor le falta el androceo, entonces esta sería una flor femenina o pistilada. Mientras que si a la flor le falta el gineceo, se dice que la flor es masculina o estaminada. Entonces, bueno, las flores imperfectas se les puede encontrar en una misma planta, ¿verdad? Y se denominan monoicas o en plantas diferentes y se les denomina dioicas. Entonces, si carecen del androceo o del gineceo, se les denomina imperfectas, perdón. En el ejemplo, estamos viendo una flor de papaya. Más a la izquierda tenemos una flor masculina o estaminada, es decir, que carece del gineceo. En el lado derecho tenemos una flor femenina o pistilada, que sería la flor a la que le faltan los estambres o la parte masculina. Y en el centro tenemos una flor hermafrodita. Con respecto a la simetría, las flores actinomorfas presentan una simetría radial, en donde si ustedes hacen cortes longitudinales, pueden obtener partes iguales, ¿verdad? Ahora, por otro lado, las flores zigomorfas poseen simetría bilateral, o sea, solo dos lados, dos láteros, lados, entonces solo tiene dos lados, ¿ok? Entonces se obtienen dos imágenes especulares. Vean en la imagen de la izquierda, les señalé los tépalos. Eso, si recuerdan bien al inicio del video, les mencioné que es cuando los sépalos y los pétalos son iguales en forma. Y esto sucede en los lirios, por ejemplo, ¿verdad? Y la imagen de la derecha es una orquídea del género Miltonia. Y ahí pueden observar el labelo, los sépalos, ¿verdad? Los pétalos, uno a cada lado, y la columna en el centro. Les señalé la columna, que técnicamente se llama ginostemo, el cual es una fusión de las partes femeninas y masculinas, o sea, del estambre y del gineceo, en un solo órgano. Ahora, el labio o labelo, ¿verdad? Es simplemente un pétalo, ¿verdad? Que está en la parte basal, el cual se ha ensanchado y pues tiene una forma irregular. Ahora viene la parte más práctica. Entonces, en esta práctica 1, ustedes deben de identificar las flores simples. Entonces, analicen las siguientes imágenes utilizando la información de su manual e identifiquen el tipo de flor según su corola, la simetría que tiene la flor, el grado de fusión de sus pétalos y sépalos,
y la clase a la que pertenece, o sea, si es monocotiledonia o dicotiledonia. Incluso si pueden ver el sexo de la flor, también lo colocan. Pero antes de empezar con la práctica, vamos a hacer un breve repaso de las flores, ¿verdad? Según el tipo de corola que tienen. Vamos a comenzar con las dialipétalas, o sea que tienen pétalos libres. Y empezamos con la rosácea. La rosácea tiene de 3 a 6 sépalos, pero generalmente tiene 5. Tiene uñas muy cortas y un limbo bien desarrollado. ¿A qué me refiero cuando digo uña? Si ustedes ven a la mano derecha de la imagen o de la pantalla, verán un pétalo de color rojo. El pétalo tiene dos partes, una uña que es la parte basal y la lámina o limbo que sería la parte ensanchada y distal. Un ejemplo de ella sería la rosa, ¿verdad? Después sigue la flor aclavelada, tiene 5 pétalos, tiene unas uñas largas, ¿verdad? Que usualmente están ocultas por el cáliz y forman los limbos o las láminas, forman un ángulo bastante marcado, ¿verdad? Más o menos recto. Después siguen las cruciformes, que las cruciformes tienen 4 pétalos en forma de cruz. Un ejemplo serían las flores de rábano, de brócoli, por ejemplo. Después siguen las papilionáceas, perdón. Tienen 5 pétalos. El de arriba o el superior se llama estandarte. Los de los lados, o es decir, los laterales, se denominan alas y los inferiores quilla, que están unidos en una única pieza. Esto lo vamos a encontrar en las leguminosas, como por ejemplo el garbanzo. Vamos a ver esa rotulación, la vamos a ver más adelante. Después continuamos con las flores urceoladas, ¿verdad? Que estas flores tienen forma de olla. Seguimos con las flores acampanadas, ya aquí entramos, perdón, en las flores gamopétalas, o sea que tienen los pétalos fusionados. La acampanada, como su palabra lo dice, parece una campana. La tubular es un tubo largo y cilíndrico, ¿verdad? Después sigue la infundibuliforme, que esa tiene forma de embudo, ¿verdad? Es un tubo largo y estrecho, pero es muy dilatado en la parte superior. Después sigue la rotácea, que la rotácea tiene un tubo muy corto, ¿verdad? Y el limbo es perpendicular y tiene forma de rueda. Después seguimos con la asalvillada, que tiene un tubo estrecho y largo, y el limbo es perpendicular a él. Ahora continuamos con las zigomorfas, ¿verdad? Gamopétalas, pero zigomorfas, o sea que tienen simetría bilateral. En ellas encontramos la ligulada, que es un tubo con una hendidura, ¿verdad? Que se opone a una lámina con aspecto de lengua. La bilabiada, que se separa en dos labios, ¿verdad? El limbo se separa en dos labios. La unilabiada, que el limbo o la lámina solo tiene un labio, ¿verdad? A nivel de la garganta. Después sigue la personada, en cual el labio inferior tiene una estructura denominada paladar, ¿verdad? Que cierra la garganta y tiene en la base un espolón. La digitaliforme, o también denominada acampanada irregular, que presenta forma de dedal, y la gibosa, que tienen los pétalos formando en la base uno solo y después tienen sus pétalos separados.
Aquí les dejo las imágenes para que empiecen la práctica. Ahora bien, comenzamos con la práctica 2, que consiste en la disección de flores simples. Entonces, observen y analicen las siguientes imágenes de la disección de 3 ejemplares. Luego, llene los 2 cuadros de su manual de laboratorio y en este caso, como son 3 disecciones y solo tienen 2 cuadros, deben de agregar un tercer cuadro. Acá les dejo el cuadro, por si no lo tienen a mano. Este sería el ejemplar 1. Este sería el ejemplar 2. Este sería el tercer ejemplar. De acuerdo con Neighbors 2011, una inflorescencia es una agrupación de flores, ¿verdad? Dos o más, con una disposición determinada sobre un pedúnculo, en donde cada flor, a su vez, se asienta en un pequeño tallo llamado pedicelo. Acá estamos viendo una flor del género Helianthus. Helio viene de sol, anthus viene de flor. Es el girasol y pertenece a la familia de las asteráceas. Esta inflorescencia se denomina capítulo. Y si ustedes ven en el esquema, ¿verdad? Que tiene un corte longitudinal, verán que las flores simples, ¿verdad? O el conjunto de florcitas se asientan sobre un gran receptáculo. Cada una de ellas es una flor individual. Ahora bien, las que están en los extremos y tienen unos pétalos amarillos largos se llaman flores del radio o liguladas. ¿Ok? Y las que están en el centro, si ustedes observan bien, son, bueno, ahí viene incluso señalado lo que son los estambres y lo que son los pétalos de esas flores del disco, ¿verdad? En esas flores del disco ustedes podrán ver que son tubulares. Ahora bien, me gustaría ver un tipo de inflorescencia especial. A mano izquierda tenemos un diagrama de un corte transversal de una inflorescencia denominada hipantodio.
En ella, el receptáculo es carnoso, ¿verdad? Y forma como una bola hueca en la cual, va a tener una pequeña abertura hacia el exterior llamada ostiolo, pero en el interior de esa bola hueca se van a desarrollar las flores. Una vez que se polinizan esas flores y se forman los frutos, forma una estructura o un fruto compuesto denominado cícono. Continuando con las inflorescencias, estas se pueden clasificar en dos tipos, en racemosas o indeterminadas. Esto se los señalé en la imagen con un círculo café. En las racemosas, las flores se abren de abajo hacia arriba, como ocurre en el racimo, o desde afuera hacia el centro, como ocurre en la umbela. Mientras que en las inflorescencias cimosas o determinadas, ¿verdad? Se las indiqué en azul en la imagen. En ellas, la flor central del eje es la más vieja. Esto porque las flores maduran desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia afuera. Para esta práctica 3, usted deberá identificar la inflorescencia e indicar si esta es racemosa o cimosa. Muchachos y muchachas, esto ha sido todo. Les agradezco el tiempo. Cualquier consulta o inquietud pueden comunicarse con nosotros, los profesores del laboratorio, y con gusto los atendemos. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego.